Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, hola. ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Buenas noches, alto y claro. Hola, Francisco, ¿cómo andas? A ver, a ver. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este live que vamos a tener con el colega Brian Sánchez. Igual, Francisco, igual. Ah, caray. Vamos a ver qué pasa con Brian. Vamos a dar un momentito para que se conecte. A ver. A ver, bien, ya Ahora sí, está. ya. Sí, ya está. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, Augusto. No sé si tú me escuches bien. La gente que nos pueda comentar en lo que sería, en los comentarios, les agradeceríamos que nos comenten si se ve bien, si se escucha bien nuestro audio, porque si hay algún detalle para arreglarlo antes de iniciar con el tema y poder aprender todos y que disfruten al 100 este tema que tenemos para la transmisión de hoy. Escobar Pascual, muchísimas gracias. Todo Ok, excelente, Melish, bien, ¿vale? ok, Dicen que ok. todo bien, que se escuche, que se ve bien. Excelente, Vale, excelente. Vale, vale. Augusto, ¿Cómo antes estás? de iniciar, yo pues con frío aquí con el aire acondicionado, por eso me vine hasta, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Elegante para la ocasión en este aspecto, con aquí un poquito de uno de los animes que vamos a estar abordando en Sí, esta sí, sí. noche del día de hoy. ¿Tú qué tal estás, Augusto? Súper bien, día largo, pesado, pero bueno, aquí estamos contentos y la verdad que muy animados de poder hablar sobre este tema. Obviamente que es algo que nos apasiona a los dos, pero bueno, creo que vamos a tener una jornada bastante interesante y que bueno, que la gente también aprenda un poquito acerca de esto, ¿no? Sí, lo importante es en esta parte que tanto gente que sabe de psicología, colegas que están con nosotros, pero también gente que no está de entrada a la psicología, pero que les gusta, les apasiona el anime, al final del día hacer accesible esta cuestión de la psicología, de una psicología basada en evidencia, de una psicología que está muchas veces, por desgracia, a mí me la enseñaron confusa, rígida, pero también puede ser llevado a cabo, se puede transmitir de una manera sencilla, de maneras ad hoc a cada una de las personas, a cada una de sus necesidades. Esperemos que todo lo que platiquemos, los ejemplos que pongamos sean fructíferos para las personas, colegas que trabajen con adolescentes, millennials como nosotros, puedan utilizar también esto y que también aquí utilizo algo que va con mis valores, apoyar a esos psicólogos que muchas veces se nos enseña desde la universidad a ser rígidos, a que no podemos salir un poquito de esta dinámica, pero que vean que sí sirve, inclusive ayuda muchísimo en tener una buena alianza terapéutica con los consultantes. Y antes que nada, Totalmente. Augusto, te quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación, quiero agradecerte que hayas dicho que sí a este momento, de que se estén dando estos encuentros que más que dividir a la psicología, busca en ese aspecto, busco que se generen alianzas, que se generen más espacios donde podamos compartir y la gente pueda aprender de antemano. Muchísimas gracias, Augusto, por estar Nada, gracias a ti. aceptando esta invitación. No, gracias a ti por la invitación y totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es algo que estamos tratando de cambiar y eso está pasando en varios países de Latinoamérica, de poder hacer algo diferente con la psicología y sobre todo poder entrar un poquito más y conectar
no solamente con la parte académica, sino también con la parte terapéutica, poder comenzar a hacer algo diferente, conectar con la gente que tal vez, como tú mencionaste, que tenga esa sensación de que me están hablando en mi idioma y de repente sí están como conectando con lo que me dices y puedo entender mucho mejor y eso nos ayuda un montón. Así que la verdad que sí, encantadísimo de verdad y de verdad a ti gracias por la oportunidad también de haberme invitado y por supuesto, aquí vamos a pasar a súper bien el día de hoy. Vale, bien, a ver, ahorita estoy tratando de poner un poquito de el link todo en las redes sociales, estoy tratando para que más gente se una igual a la transmisión del día de hoy. A ver, estamos en vivo. Va. Bien, Augusto, en este aspecto, nuevamente, como lo he dicho, quiero agradecer el hecho de que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación. Si me ven nervioso, si me ven un poquito ahí, ténganme paciencia. Hace más de un año que no hago esto de las transmisiones, lo estoy volviendo a hacer porque es importante para mí. Esperemos que también sea fructífero para ustedes y que al menos para mí esta no sea la primera vez que mantenemos contacto, que platicamos, que abordamos la psicología desde algo que nos apasiona, sino que sea la primera de varias intervenciones, de varios contactos que tengamos y que la gente no nos vea esta única vez, sino que nos pueda ver más adelante, Augusto, ¿vale? Totalmente. Así es. No, tranquilo, acá también estamos medio nerviosos, pero es porque no espero que no se me vaya a desconectar ninguna cuestión, pero estamos bien. Vale, está bien, Augusto. Va, antes de iniciar con el tema de hoy, quiero presentar un poquito a Augusto, que conozcan, habrá gente que te conozca, habrá gente que no te conozca, la que te conozca. Vamos a retomar un poquito de los estudios que tenemos, qué es lo que has hecho, y los que no te conocen, que tengan la oportunidad de conocerte. Augusto es licenciado, aquí en México les llamamos licenciados, no sé allá cómo se les llame. Igualito, Igual, vale. igualito. Cuenta con la licenciatura en psicología, también cuenta con una maestría en psicología clínica, es miembro de la Asociación de Ciencia del Comportamiento Contextual, ACBS, y también me dijiste que eres rector en la universidad en donde estás laborando, ¿verdad? Decano, Decano. decano. Estoy de Vale. sí, sí, sí. Bien, excelente, muy bien. Al menos, Augusto, es un placer, te conozco por esta parte de ITECOC, esta parte que llegamos a unirnos en ese aspecto, y no sé, me gustaría iniciar esta parte del anime, pero más que abordarlo ahorita como cuestión psicológica, más que nada verlo como parte de la cuestión humana, parte de la cuestión en donde se puede ver reflejada, así como en los libros, así como en historietas, así como en películas, pero que el anime es parte del reflejo de nuestra experiencia humana, del sufrimiento humano que se aborda desde parte de la esencia que nos impregna a nosotros y que por muchas veces y por muchos años nos ha generado empatía, nos ha generado ese vínculo con ciertos personajes, con ciertas historias que vemos. No sé, ¿qué contribuirías a esto? ¿Cómo lo verías tú? Mira, yo creo que dentro de la historia del anime y de cómo se ha estado formando, yo creo que ha habido como un cambio bastante importante y drástico en los últimos, yo diría que más o menos 10 años. O sea, del 2010 a la fecha, ya el tema de poder hablar sobre anime, el tema de poder hablar sobre, ya no son las cómicas japonesas, ya no son como las comiquitas, ya ahora en las personas que ven este tipo de productos tienen incluso ya como otro tipo de mentalidad, van con otro tipo de formación, ya la gente está mucho más abierta, ya no está como ese estigma de que, si tú ves un anime, entonces eres otaku que no se baña y no haces tal cosa. Ya eso ya ha cambiado un montón. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho bastante joven, ya por ahí hace mucho tiempo, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, sí teníamos un grupo que veía como el anime en las tardes, ¿no? Entonces llegamos a la casa y nos podíamos a ver el anime, entonces era Dragon Ball, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, y bueno, era como lo que siempre veíamos en el día a día, pero luego, cuando llega la época de los 2000 y el boom del internet, que eso también ayudó un montón, comienza entonces como a abrirse un poco más el campo de poder observar y poder conocer algunas otras obras que acá en América realmente no existían. Entonces ahora comenzamos a ver que hoy en día
eh, es parte, que aquí lo mencionó muy bien Francisco, es parte de nuestra generación. O sea, ya las personas están acostumbradas o ya vienen con ese chip, sobre todo los más chiquitos, ya vienen con ese chip incorporado de una animación japonesa, de poder de repente ver, y sobre todas las cosas que ahora podemos tener una amplia gama de cosas con respecto al anime, porque la gente a veces piensa que solamente es pelea, y realmente no. O sea, hay una cantidad enorme, así como cuando uno entra a ver un catálogo de películas, uno ve una cantidad, un catálogo enorme de animes, desde las románticas, de repente que si ve la parte histórica, si de repente ven los famosos shonen, que eso lo vamos a hablar ahorita más tarde, los thrillers psicológicos de terror, o incluso simplemente llevarlo un poco a temas más profundos, por ejemplo, los del estudio Ghibli. Si vemos de repente el tema de la tumba de las luciérnagas, que esa es una película fantástica, pero súper desgarradora, para mí es como la más triste de todas las que yo he visto hasta el momento, y te da ese mensaje, o sea, no tiene pelea, no tiene nada, pero el mensaje que te da te deja pensando en muchas cosas. Y creo que eso es como lo que ha podido hacer justamente esta estructura del anime. Ahora te permite a ti tener esa formación y poder ahora con la psicología, que es lo que vamos a hablar ahorita, y con el área de las terapias contextuales, poder entender un poco más cómo relacionamos esos vínculos y esas historias a nuestro día a día y cómo compartirlo entonces con los valores, que creo que eso es súper importante. Bien, ¿y qué es lo que al menos a mí me gusta del anime? Que el anime es una parte, como lo vamos diciendo, que nos representa la fragilidad humana, que nos representa tanto lo bueno, lo apasionado que tiene la humanidad, pero también la parte oscura que podemos llegar aquí muchísimas de las veces a ver. No sé si has visto la película, te la pasé, espero la veas, está buenísima. Y no sé si la gente la ha visto, pero si la ha visto, coméntenmelo. Pero la película de Koe no Katashi o la de Una voz silenciosa refleja el aspecto del bullying, el suicidio, el cómo nos aislamos, evitamos constantemente el hecho de sufrir dolor e inclusive cómo la gente afuera que ha cometido ciertas fallas, que se ha equivocado por cuestiones contextuales, por cuestiones que no tenían las herramientas necesarias, tratan de seguir adelante, pero que el contexto nuevamente hace que eso no se dé, hace que no se pueda generar ese cambio, esa vida valiosa que muchas veces quieren, porque al final del día nuestra conducta está gobernada por contingencias, está gobernada por reglas, y muchas veces cuando la gente quiere cambiar, se preguntan, sí, tú quieres, pero muchas veces el contexto no te ayuda, y al final del día afecta bastante, y es ahí donde el anime nos genera esta nueva perspectiva. Si yo lo viera, a lo mejor me tocó antes de los 2000, yo soy millennial, de las primeritas generaciones, pero antes veía la cuestión de lo que sería la realidad con novelas, con a lo mejor películas, y a lo mejor sí era fuerte en cierta parte. A lo mejor como niño no lo entendías o ni te llamaba la atención. Pero el hecho de que lo veas representado con anime, que lo veas representado en caricaturas, en series, hace que sea más representativo para ti y que enfatice, y es lo que me encanta del anime ahorita, que hace que se conecte una generación, hace que la gente se siente identificada con aquello que está pasando y no se sientan como aquí ese término hikikomori, que se sientan solos, nada más se quedan encerrados y ya. No, el anime permite que generemos ese fandom, que generemos esa convivencia, que generemos ese aspecto en el cual no estás solo, como pasaba antes de los 2000, que a lo mejor era esta cuestión de eres otaku, no te bañas, inclusive había agresiones, Sí, había el sí, aspecto bastante de bien. bullying, pero en esa parte ya se ha visto otra perspectiva, ya no se ve en esa situación como algo malo, algo negativo, que hasta inclusive aquí en México se llegó a satanizar un poco el anime, no sé si en tu país, pero se Igualito, llegaba a ver como algo igualito. negativo, como algo malo, Sí, pero ya se está viendo desde esa otra perspectiva, desde esa perspectiva en la cual es parte del reflejo de la experiencia humana, parte de nuestra historia y parte en la cual nosotros empatizamos con los personajes, con sus historias, con lo desgarrador que pasa en sus vidas y que también muchas de las veces puede servir como herramienta así para es. que nosotros no podamos también trabajar ciertas partes. ¿No es lo mismo que la terapia? No, pero es una herramienta. Al final del día la gente hace, diría contextualismo funcional, hace lo que puede con las herramientas que tiene en el momento que se está involucrando. Y es lo mismo Así aquí es. con el anime.
Así ¿vale? es. No sé tú qué quieras comentar. Totalmente, no. Y fíjate que muchas veces cuando uno comienza a identificar ciertas cosas o ciertos valores o identificar ciertas características del problema y uno lo va reflejando con lo que uno va viendo, incluso eso puede llegar a ser o puede tener un efecto bastante importante al momento de la terapia, porque como dicen, no es terapia, pero cuando tú le dices a una persona y conecta con algún anime que la persona ve y conoce y puede de repente ya entender un poco más aquella situación donde está el héroe, cómo poder sobrevivir a ciertas circunstancias, cómo se levanta de nuevo, cómo poder buscar esa atención, cómo buscar de repente aquellos reforzadores que hacen que él pueda llevar a esa conducta de éxito y a pesar de que siga intentándolo, cómo no darse por vencido. Y a veces el mismo anime también te permite ver que puede darse por vencido y cuando se da por vencido vuelve a levantarse. Entonces, es eso, ¿no? Darte las herramientas también y verlo de una perspectiva como observador de que al final tú puedes lograr algo que lo puedes ver en un anime y que ya no entra en una categoría de solamente una cómica, o sea, ya es algo que va un poquito más allá. Entonces creo que totalmente de acuerdo y sí, por supuesto, eso funciona bastante bien y no solamente con el tipo de personas que de repente puedan ser de una edad como adolescentes, chicos, incluso para nosotros, personas de 30, 40 años que de repente ya comienzan a ver esto y recuerdan y le gusta, uno conecta bastante bien y da muy buenos resultados. La verdad que sí funciona bastante bien. Sí, hace poco veía en TikTok, no sé si has visto a una usuaria o has visto de casualidad en otras redes, una que se llama la tía Tocino y decía algo muy curioso. Decía esta parte, porque ella también ya tiene arriba de 30 años. Decía algo curioso. Sí, Goku es fuerte, pero Candy sufrió más. Goku es fuerte, sí, pero no hubiera soportado la muerte de Anthony, no hubiera soportado todo lo que sufrió Candy, que le hayan quitado, que se imaginaba que México era un desierto cuando le dice que tiene que venirse a México. Y está ahí donde, al menos a mí, yo no soy de la generación de Candy, yo soy generación de Yu-Gi-Oh, Pokémon, todo esto para adelante. Mis Sí, sí, papás sí. son de la generación de Mazinger Z, Candy, y es ahí donde nos damos cuenta que lo que sería el anime no solamente permea a la generación de los 2000 para adelante, no, sino que también ha venido permeando, que ha Mm. venido trabajando y que ha demostrado también el hecho de que personas también, chicos y grandes, puedan estar viendo, puedan reflejar sus historias, sus vivencias con esto y al final del día nos ayuda en la parte en la cual un poquito fuera de las películas, fuera de esta parte de cómics, porque muchas veces, y lo he visto en Marvel, se da mucho la cuestión del cómic, donde el superhéroe está feliz, le pasa todo bien. Muy pocos héroes sufren, ¿eh? El que más sufre es el hombre araña, en ese Ajá, aspecto. Es el que más sufre, el más humano. Spider-Man. Sí, Pero al menos lo reconozco, DC sí pone esta parte cruda, sí pone esta parte difícil y el anime ya lo ha hecho desde antes. El anime ya ha representado que no solamente porque eres el protagonista te va a ir bien, vas a tener una vida color de rosa. No, también van a haber situaciones difíciles y no mm, tener que entrar en el canon o en la regla de tienes que ser el propio autor de tu vida, va a ser todo feliz, todo color de rosa. No, romper un poco con estos estereotipos. Pero aquí, totalmente. ¿cómo podrías irlo uniendo con esta parte de la terapia de aceptación y compromiso? ¿Cómo lo verías tú? Mira, una de las cosas que yo puedo comenzar a unir con respecto a las obras, que hoy vamos a hablar un par de obras que tienen mucha cercanía con lo que estamos hablando, yo creo que podríamos empezar directamente con la parte de las reglas, o sea, las reglas verbales que hacen que nosotros tengamos justamente las conductas que nosotros hacemos todos los días. Entonces, esas reglas verbales que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida y que vamos aprendiendo desde que nosotros somos chiquitos, esas reglas se van formando hasta el momento que nosotros comenzamos justamente a realizar cosas o a hacer acciones a través de esas reglas. Ahora, el problema está de que muchas veces esas reglas llegan justamente a hacer cosas que son contrarias a los valores que nosotros tenemos, entendiendo valores como aquellas cosas que son importantes para nosotros y que tienen realmente una significancia en nuestra vida. Cuando yo me comienzo a alejar de ese valor, eso que es importante,
porque yo estoy teniendo una regla que está incidiendo con lo que yo estoy tratando de hacer, ahí comenzamos entonces a notar de que esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones comienzan entonces a alejarnos de eso, pero y uno se va dando cuenta, oye, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero si yo sé que de repente esto no me está conveniendo para nada, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Y algo me detiene o algo hace que yo cambie de opinión o algo hace que yo haga las cosas distintas y justamente son esas reglas. Entonces, cuando uno se pone a ver y analizar un poquito los shonen, que en este caso son aquellos animes donde el protagonista es un chico, donde ese chico va comenzando como a adquirir habilidades y va como superando. Shonen viene porque es adolescente, es como si fuese un niño, bueno, no es un niño, es como un adolescente. Es John Boy en inglés. Entonces, esas historias te van demostrando qué tipo de contradicciones o qué tipo de reglas aparecen en ese personaje que hacen que justamente se dirija a lo que es importante para poder conseguir lo que sea, que no solamente es pelear y pelear y pelear, también es el tema de por qué está peleando, o sea, qué es lo que lo motiva, qué es lo que hace que él se mueva hacia eso, qué es lo que está haciendo de que él participe o tenga que sufrir, como mencionaste hace un momentito, ¿y por qué tiene que hacer eso para conseguir lo que necesita? Y es justamente esas reglas que se van formando dentro de su experiencia las que van moldeando la conducta que él va realizando. Claro, nosotros pensamos que tal vez siempre tiene que tener como un final feliz, pero hay animes donde uno no encuentra un villano en particular. O sea, no hay algo de repente que el villano sea como el ultimate boss, como la última cosa que te encuentras al final de un juego. A veces no es así. Y ahora como vamos a hablar, por ejemplo, como tocamos el tema de Evangelion, Neogénesis Evangelion, ese es el perfecto ejemplo de que acá vamos a ver una serie de cosas y que nos lleva justamente al tema del sufrimiento humano, que justamente de la terapia de aceptación y compromiso, entendiendo que el sufrimiento es una parte inherente de nosotros, o sea, siempre la vamos a tener, siempre va a estar conviviendo con nosotros, pero cómo la lidiamos va a depender mucho de qué tipo de reglas comienzan a pasar en nuestra cabeza para dirigirnos hacia ese tipo de objetivos. Bien, y es en esta parte de esas reglas que son demasiado rígidas muchísimas de las veces, en las cuales, como tú lo mencionas, sí, queremos dirigirnos a lo importante para nosotros, a lo valioso. Veamos los valores como esto significativo, a dónde quiero llegar, ¿vale? Pero es en esta parte donde están esas reglas, donde al final del día nos alejan. Sentimos que nos acercan, entre comillas, pero Ujú. solamente nos hacen, y se va a escuchar un poquito feo, nos hace sentir más miserables. ¿En qué parte? Porque si lo vemos con Shinji, va cumpliendo muchísimas reglas. Cumple las reglas de Misato, cumple las reglas de su papá, cumple las reglas de sus amigos, pero él durante todo el anime, durante toda la serie, se siente miserable, se siente mal, porque al final del Ujú. día, y él lo dice, voy haciendo lo que ellos quieren, voy Exacto. haciendo lo que me están pidiendo. Y es ahí donde Koji, no me acuerdo bien cómo se llama la pareja de Misato, pero es el que le dice, Ajá, oye, despierta, sí. tienes que hacer lo que es importante para ti. No tienes que ir solamente cumpliendo las necesidades o lo que te piden los demás. También es importante lo tuyo. Y es ahí donde muchas veces nosotros como personas nos identificamos. Y es ahí donde nos damos cuenta, o Shinji también se da cuenta que su enemigo no es su papá. Su enemigo no son los ángeles, es él mismo, Ujú. con estas reglas tan rígidas, con estas reglas que él mismo se impuso, porque te das cuenta, nadie se las impuso, nadie Exacto, más se las dio, sino exacto. que él solito se las estuvo maquilando, él se las estuvo creando. Y el hecho de tener esas reglas, y aquí invito a las personas, ¿cuántas reglas no tenemos de nosotros demasiado rígidas? Que Ujú. parte, y como lo dije con una transmisión que estuve con la psicóloga Marisol, la regla no es mala, y lo pongo con el ejemplo que puse en esa transmisión, y si quieren ver un reel, lo tengo en mi perfil. Si son de México o de Latinoamérica, han visto El Chavo del Ocho. Y en un capítulo del Chavo del Ocho sale Don Ramón diciéndoles que una calavera significa peligro. Ujú. Si ustedes se toman ahorita una cerveza, un jugo o un refresco y hace un buen de calor, se lo van a querer tomar. Pero si ven que tiene esa calavera, aunque sea muy diminuta, que sea la estampita de una calavera, van a decir, no me lo tomo. Y Ujú. esa regla es buena. Esa regla al final del día
nos salvaguarda, ve por nuestra integridad. Las reglas aquí no son malas, no, el detalle es cómo nosotros nos compramos esa regla, cómo es que la hacemos nuestra. Y en este caso, Shinji la hizo demasiado suya, la hizo demasiado rígida y exigente, que fue lo que lo llevó al colapso, que fue lo que lo llevó hasta un punto extremo en donde él ya no quería estar con nadie. Y se refleja más en las demás películas, en las demás continuaciones. Al menos para mí, yo me quedo con que el mejor final es el primero, porque yo sí lo entendí el primer final, se me hizo bueno en ese aspecto, pero es ahí donde te das cuenta, donde entiendes esa exigencia que él tenía y que te das cuenta que su enemigo no son los demás, somos muchas veces nosotros mismos, y es ahí cuando lo felicitan Misato y lo felicitan todos de felicidades, te diste cuenta que no eran los demás, sino que éramos nosotros mismos los que estamos haciendo que muchas veces suframos en ese aspecto. Totalmente, totalmente. Y fíjate que muchas veces nosotros nos volvemos presos de nuestras propias reglas justamente por ser tan rígidas. Y el hecho de que nosotros comencemos a notarlas es parte de lo que vamos a trabajar justamente con la terapia. Poder comenzar a modificar esas reglas y aprender a ser más flexibles, porque pensamos, bueno, eso debe ser algo fácil de lidiar, uno ya lo identifica y uno sabe qué está pasando, pero cuando uno se pone a ver cuánta historia, cuánto reforzamiento, cuántas cosas han pasado, donde ya esa regla está totalmente anclada, sacarla de ahí no es tan fácil, o sea, es algo que al final nos va a costar. Entonces, es eso, o sea, poder obtener esa idea de que la regla tiene que ser más flexible, como tú me mencionas. No es que todas las reglas sean malas, es que al final no es malo o bueno, hay que verlo más que todo en qué función está teniendo esa regla en nuestra vida y cómo podemos llegar a ser más flexibles. Bien, ¿y cómo es como tú lo dices? Al final del día se refuerza esa regla. Si al final del día me está, supongamos, Shinji, en ese aspecto, puede que la regla haya sido demasiado rígida, pero al final del día la mantenía. ¿Por qué? Porque le generaba esa satisfacción de estar siendo aceptado por alguien más, Ujú, de estar siendo bien recibido por sus amigos, por su padre, por sentirse importante. Al final del día es aquí donde vemos que el contexto influye bastante, y el hecho es generar en nosotros reglas más flexibles, reglas que no nos generen tanto malestar y ujú. poder disminuir el impacto que este lenguaje que tenemos hacia nosotros mismos nos genera malestar. Buscar alternativas que al final del día nos guían a esto importante para nosotros. ¿Puede ser complicado? Sí, a Shinji le tomó una temporada, y 4 películas Cuatro en ese películas. aspecto. Y creo que fueron más de 10 años para darle final a Totalmente. al final. Pero aquí no quiere decir que van a tardar más de 10 años, no, sino que va a costar trabajo, sí, va a costar trabajo. Pero el chiste es empezar a ser más flexibles con nosotros, empezar a poder ver cómo es que influimos, qué mantiene nuestra conducta, y también ser compasivos con nuestra propia persona, con nosotros mismos. Exacto, exacto. Y ese punto es importantísimo, el tema de la autocompasión. A veces, eh, al tener esas reglas tan rígidas, nosotros nos damos durísimo, o sea, comenzamos a ser nosotros mismos nuestros jueces, pero súper inflexibles. Y lo más curioso es que comenzamos a ser inflexibles con nosotros, pero probablemente con otras personas llegamos a ser muy compasivos. Entonces, es una dicotomía que va ocurriendo. Y eso es lo que hay que comenzar a trabajar también en las sesiones, cómo llegar a ser uno mismo compasivo y no tener que ser ese juez, esa parca que viene a castigarnos de todas maneras, a pesar de que tal vez estamos haciendo lo mejor que podamos con lo mejor que tengamos, porque tal vez las circunstancias del momento no nos permiten hacer más de 4 cosas y es lo que podemos hacer. Entonces no podemos ser tan duros con nosotros mismos y justamente eso es lo que le pasaba a Shinji. Él se daba muy duro, era muy, muy inflexible consigo mismo y la compasión la tenía como por el piso. Y a mí, la verdad que eh, cuando yo estaba más chico, el final de Evangelion no me gustó, porque yo me quedaba como pues claro, uno venía con todo el éxtasis y venía con este frenesí de cosas que iban pasando en los otros capítulos, y uno esperaba, bueno, el último capítulo va a ser una batalla campal contra Los Ángeles, y de repente yo veo que es como un resumen y al final todo el mundo le aplaude y no lo entendí.
¿qué pasó aquí? Esto no me gusta. Después sacaron el otro final, que cuando estaba más pequeño me encantó, que peleaban con Los Ángeles y Asuka la rompían toda. No, era una barbaridad. Pero el final, o sea, al final cuando ya termina toda la serie, que quedan ellos dos nada más en el mar, o sea, en la playa, perdón, quedan en la playa, lo sentí también como vacío, como que, ¿y ahora qué? Pero claro, no podía entender bien qué era lo que estaba ocurriendo y ahora de grande, ahora sí lo estoy entendiendo mucho mejor, ahora sí puedo ver, ok, claro, él mismo, dentro, porque todo eso estaba pasando en su cabeza, esos aplausos eran para él mismo, dándose justamente esa forma de poder comenzar a hacer de nuevo lo que él quería hacer y lo que él pensaba que no había logrado, porque quería pensar mejor como su padre y poder hacer estas cosas y al final no lo logró. Y él mismo fue el que comenzó a tener esa autocompasión. Entonces, es bonito cuando ya lo empiezas a entender mejor y uno de repente no lo ve como esa parte, pero es lo que te decía al inicio, o sea, cuando ya estamos viendo más el tema del anime, no solamente como una cómica o una serie animada, sino que ahora lo estamos viendo con digamos, un matiz diferente, nos hace mucho sentido en muchas cosas que tenemos, bastantes. Sí, y ¿Qué, es qué por otro, qué otro anime? ¿Qué otro anime que... ahí en Evangelion, recuérdame, no sé si es en el primer final, pero sale como hasta cámaras, como si fuera un telón, no me acuerdo, creo que se aplaude y sale como si fuera un escenario, todo, unas cámaras, todo. Es esa sí, parte sí, de esa sí, sí, representación y es ahí donde tú lo entiendes. ¿Qué otro anime? En esa parte, a mí uno que me encanta, que es de mis favoritos desde que era pequeño, es la parte de Samurai X. Ahorita estoy total. viendo la readaptación, estoy medio Ajá. viéndola porque no me quiero quitar el buen sabor que tengo de la primer versión. Vi hasta los live action son buenísimos, son de los mejores que han Sí, sacado de anime, pero sí. es esa parte en donde nuevamente, si alguien ha visto Samurai X o Rurouni Kenshin, ¿qué Ujú. es lo que pasa? Es donde conectas nuevamente con tus valores y entendamos nuevamente que los valores es esa dirección a donde queremos guiar nuestra vida, de lo que es importante para nosotros y que nuestras conductas están realizadas por contingencias, por el contexto. Kenshin, ¿cómo se llama? Jinta. Jinta no quería en ese Ujú, aspecto ser un asesino, no quería matar a nadie. Su contexto lo llevó a ello. No, ujú. a lo mejor podemos decir, no es justificable, pero a lo mejor viendo su historia, cómo fue criado, qué fue lo que pasó, pero al final del día, eso que él vivió, que él experimentó, se dijo, a ver, no es lo que quiero, no es lo que deseo, prefiero vivir a lo mejor sin dinero, sin recursos, vivir solo, pero vivir de una manera austera, de una manera armoniosa conmigo. Y es ahí donde muchas veces, y es lo que le digo a las personas cuando vienen a consulta y les digo, oye, a lo mejor me voy a escuchar un poquito tétrico, un poquito maquiavélico con lo que te voy a decir, pero termino la frase al finalizar la sesión. La primera, les digo, oye, ¿sabes? Parte de nuestra condición humana implica que vamos a sufrir, que nos van a romper el corazón, vamos a estar tristes, sentir ansiedad, sentir miedo, sentir dolor. Es parte de nuestra condición Total. humana. Pero al final del día, aunque vivas todo eso, puedes dirigirte hacia tus valores. Y es ahí donde les digo, y eso es un sabor agridulce. Agrio porque muchas veces el proceso no nos va a gustar. Vamos a tener que hacer cosas que no queremos. Ujú. Vamos a tener que dejar de hacer cosas que sí nos gustan, pero que nos alejan. Pero vamos a sentir lo dulce. ¿Por qué? Porque al final del día te vas a sentir satisfecho contigo. Y es lo Exacto. mismo que le pasó a Kenshin en el aspecto de que tuvo que alejarse, tuvo que estar solo. Él no quería tener una pareja. Si ven su historia y la conocen toda, cómo murió su pareja, cómo mató al prometido de la pareja con la que se Ajá. quedó, cómo mató y cómo se le hicieron sus marcas con la pelea con el prometido y con su expareja que se murió y que se la hizo y va cargando toda esa historia. Y si nos damos cuenta, y se lo dice su maestro, no puedes pelear pretendiendo que no quieres vivir. Exacto. ¿Cómo se puede decir? No me acuerdo la palabra, pero
Es ahí en esa parte en donde se da Ujú, cuenta del valor que tiene su vida, del valor y la ujú, compasión que necesita ujú. consigo mismo. Exacto. Ahí te paso porque si no me sigo, porque ese es uno de mis animes que me gusta. Sí, 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 y es que justamente recuerdo que una de las cosas que siempre mostraban en el anime era que cuando él tenía, y es interesante porque él busca la forma de reprimir o de aguantar o de controlar el Batusai que tenía por dentro. Entonces, y uno veía cuando le cambiaban los ojos a color amarillo, entonces ya uno decía, ah, se va, y era el miedo que él tenía. Si de repente nos vamos un poquito a aceptación y compromiso, ahí estamos viendo un tema de evitación experiencial. Yo no quiero sentir estas emociones porque estas emociones son muy malas. Si yo las siento, entonces yo me voy a convertir en la peor persona, me voy a convertir en lo peor. Y es Pero una fíjate al final, regla. exactamente, exactamente. Y cuando comenzamos a ver que él hace esas paces, que ahí logra la aceptación, él incrementa su poder y pelea justamente contra Makoto Shishio, que fue el que al final él tuvo que tratar de buscar la manera y él decía, la única manera que tengo es volverme de nuevo un asesino. Entonces, cuando él ve esto, él no lo quería hacer, pero era porque no podía conectar con su emoción. Entonces, cuando él ya se abre a la experiencia y él le da el espacio a la emoción, fíjate que entonces él logra conseguir lo que antes no había podido y logra derrotar. Incluso hay algo interesante también porque cuando comenzamos a ver el matiz de las cosas que van ocurriendo, los valores de Makoto Shisho también eran otra forma de ver las cosas. Para él, el que tenía el poder era el más fuerte y el más fuerte tenía que estar siempre arriba. No era algo como lo que pensaba Kenshin, que Kenshin quería, y el valor que lo movía era defender al inocente, defender al débil. Entonces eran dos posturas que él mencionaba mucho. Después de esta batalla vamos a ver quién de los dos gana, o sea, cuál postura es la que gana. Y la verdad que al final cuando nos vamos a ver ninguna de las dos posturas, porque al final él sigue teniendo este tipo de cosas, pero ¿por qué? Y entendemos el contexto de lo que estaba pasando. Era Japón donde estaba transformándose de toda esta era imperial, toda esta área de samuráis, ahora a ser más occidental. Entonces, ese contraste de valores, ese contraste de nuevas culturas, estaban viniendo las culturas occidentales, estaba viniendo toda la modernización de Japón, no era lo mismo. O sea, ellos tenían que sacarse ese chip a la fuerza. Entonces, si lo entendemos desde ese punto de vista, el que es malo, pero lo vemos nosotros como malo, realmente no es que sea malo, simplemente es un choque que está teniendo con esta nueva condición de vida que al final no pueden adaptarse de manera adecuada. Y fíjate cómo ellos tenían pugnas entre ellos mismos también. Entonces, yo no, yo soy el que manda, no, yo soy el verdadero Batusai, y comenzaban a salir un montón de gente justamente buscando esa forma de imponerse. Pero es justamente el tema del contexto, cómo ese contexto comenzó a moldear todo este tipo de situación. Bien, y aquí hay un punto importante, y aquí tengo, para que lo vean, el Exaflex, Sí. ¿vale? Aquí en la terapia de aceptación y compromiso utilizamos un punto muy importante, que es el yo contextual y ¿dónde está la fusión? Aquí está, Ajá, la ahí defusión está. cognitiva. ¿Qué es lo que Ajá, pasa? En terapia de aceptación y compromiso, esto es lo que se busca, el yo como contexto y la defusión cognitiva, ¿vale? Fácil, para que se entienda rápido. ¿Se han visto Dragon Ball? La fusión, Goten y Trunks se vuelven Gotenks. Así nos pasa a nosotros con nuestros pensamientos. En lugar de ser uno y uno, nos volvemos un solo ser. ¿Vale? Así como Goku y Vegeta, yo soy Goku, Vegeta mis pensamientos, pero cuando estoy fusionado con tantos de mis pensamientos, me vuelvo uno, así como Bellito. ¿Vale? Esa es la fusión cognitiva. Pero si te das cuenta, pasa con Kenshin, en el aspecto en el cual se creía que era mal. sí. Más que fusión, se da la fusión, pero también se da el yo conceptual, yo concepto, ¿vale? En el cual él se veía como algo malo, como algo negativo, y si te das cuenta lo estuvo evitando. Él no se veía como una persona en la cual pasaban cosas, no. Él se veía como esa persona en donde siempre está esa pelea, en donde Ujú, siempre está esa lucha entre lo que hice y lo que puedo hacer. Y no lo veía como desde otra perspectiva más lejana. Él lo veía así. No tenía la perfecto, capacidad de verlo desde otra sí. perspectiva. Y es ahí donde él empieza a ver toda esta parte, empieza, oye, a ver, pues soy Batusai, era Batusai,
pero no soy ahorita como el que era antes, no, sino que me doy la oportunidad de darme cuenta que más que solamente este concepto de Batosai, soy también otra persona, soy una persona que busca ser apreciado, que busca cuidar a los que protege, cuidar a aquellos que aprecia, a aquellos que ama, que busca ser ejemplo para una nueva era. Y es ahí donde se da esta defusión. Quitamos esa fusión, otra vez, Goku y Vegeta después de los 30 minutos vuelven a ser uno solo. Es lo mismo aquí, dejamos de ser yo y mis pensamientos, sino que ya somos dos seres completamente diferentes y es ahí donde Batusai y Kenshin se separan de esta idea de, vale, y es ahí donde vemos toda esta parte de esta pelea con Shishio. Después de la pelea con Shishio ya no me gustó tanto, siento que bajó mucho, pero hasta ese Igual yo. punto nos damos cuenta cómo es que esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, valores, dirigirnos a lo que es importante para nosotros. De fusión, no pensar o quedarnos con esa idea de lo que pensamos que somos nosotros, con esos pensamientos. De fusión, separarse de pensamientos. Yo como contexto, en el aspecto de ver que soy un contexto en donde pasan cosas y que no soy esa cosa en ese sentido. Y empezamos a ver toda esta parte, aceptación, acciones comprometidas que la hacen no matar, ayudar a otros, donde se va viendo todo esto de la terapia de aceptación y compromiso. Totalmente, totalmente, totalmente. Y creo que ahora que mencionas esto de las acciones comprometidas, uno de los animes que también lleva mucho esto es My Hero Academia o Boku no Hero. Yo creo que Boku no Hero es uno de los animes como de los más nuevos, porque ahorita hace poco salió la última temporada. Creo que lleva justamente esa forma también de primero ver el contexto del mundo en el que se encuentran, donde todo el mundo, o casi todo el mundo, el 80% de la población nacen con superpoderes. Entonces, cuando llega este chico que no tiene nada, o sea, es total y absolutamente normal, y obtiene el poder más grande que se lo pasa a All Might, fíjate cómo él comienza entonces a buscar la forma de controlarlo, pero siempre buscando la manera de llevar un poquito más allá este sentido. Pero dentro de él mismo todavía le costaba poder sacarse esa idea y esa etiqueta de que él era débil, de que él no podía, él de hecho se quedaba callado, él no quería que la gente supiera que él no tenía ningún poder, que esto fue pasado por All Might. Entonces es como hablamos también del tema del yo como contexto, es como pegarte esta etiqueta aquí en la cabeza, en la frente, y no te la puedes arrancar. O sea, literalmente te comienzas a crear la idea y tienes esa regla, pero va un poquito más allá de la regla, de que yo realmente soy esto por esta razón, y no puedo avanzar más allá de eso. Y él comienza entonces justamente a darle como ese enfoque, conectándose justamente con el valor que era poder comenzar a trabajar para ser el mejor superhéroe de toda la historia. Entonces, es interesante cómo ese anime vincula estos valores de poder servir a los demás, de poder ayudar a los demás, y cómo después las mismas personas comienzan a rechazarlos, porque pensaron de que ellos eran los culpables y comenzaron incluso a querer más a los malos, entre comillas, que también tienen sus propias motivaciones. Y ahí comienza entonces a tratar ese viaje de lo que trata de hacer Deku para justamente conectar con sus valores, que cuando vemos a la última temporada, bueno, perdón por los spoilers, comenzamos a ver de que el valor que él realmente tiene son sus amigos, o sea, su amistad con todos los de su clase es lo que hace al final el cambiar la forma de ver las cosas y dirigirse hacia eso, que él no quería, él se había alejado completamente de todo para justamente protegerlos, pero al alejarte de lo que es importante, te causa más sufrimiento todavía. Él se acerca a lo que es importante para él, que son sus amigos, y no termina de sentirse bien, pero de una u otra forma crea esperanza. Y esa esperanza hace que entonces él comience a buscar la forma de reorganizar su mente y ver cómo van a ser el golpe final, que vamos a tener que esperar a ver qué pasa con la nueva temporada, que espero yo que salga el otro año. Me quedé en vilo, quedé así como que, ¿y ahora qué pasa? Y bueno, quedamos, pero la verdad que sí, es uno de mis animes favoritos, y la verdad que me encanta muchísimo porque justamente te permite ver esa parte, ¿no? Bien, te spoilereo, ya que estoy al tanto yo del manga, Del pero ¿qué manga. es lo que pasa? Aquí pongo un ejemplo y voy a dar un pequeño spoiler. Es como yo le digo a la gente,
el hecho, en NAC se ve mucho esta parte de la evitación experiencial. Y aquí le voy a pedir a la gente que nos está viendo que piense cuántas veces han evitado cosas. Y es que el detalle es que se nos ha enseñado a vivir así. Son ustedes, con bienestar. Se nos ha enseñado, tienes que vivir bien. Y es lo que le digo a mis pacientes cuando vienen. Nosotros hasta como psicólogos queremos vivir bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Se nos ha enseñado a vivir bien de la siguiente manera. Son ustedes, con bienestar. Pero esta cosita que se ve aquí está ¿Sí? picuda, ¿vale? A mí me lastima, pero nos enseña lo siguiente. Llega la tristeza, quítamela, me lastima, no cuadra con vivir bien. Llega la ansiedad, no, quítamela, me está lastimando. El enojo, no, el que se enoja pierde. Está mal enojarme si quiero estar bien. Y muchas veces en sus vidas, lo más probable es que vayamos evitando esto, vayamos quitando esto. Y en cierta parte no está mal, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentirse mal, pero aquí es lo curioso, como humanos tenemos que entender, como le dije, vamos a sentir malestar y lo hacemos de dos tipos, primero que nada de manera individual, por pensamientos, emociones o inclusive si se les ha enterrado una uña o se han cortado mal una uña en el pie, duele, genera molestia, malestar o inclusive por cuestiones externas, ajenas a nosotros que no controlamos, pero que al final del día sí nos afectan. Y una vez que vemos eso, nos damos cuenta que es imposible tratar de vivir así. Y lo que nos genera malestar no es esta punta, no es esto, sino lo que nos genera malestar es el estar empujando. Y muchas veces así se ve en lo que sería Boku no Hero Academia. ¿En qué aspecto? El problema no era Deku, no era la cuestión de que le diera el One for All, no. El detalle es que él estuvo evitando el hecho de ser responsable a lo mejor también de todo esto, de lo que implicaba ser el heredero de este poder. Quiso evitar también la cuestión de lastimar a sus amigos, pero al final del día los lastimó más. Y si se dan cuenta en esta parte de evitación, mientras más evitamos, más nos vamos a sentir mal. Y se los apuesto, cuando se sienten ansiosos, hacemos más de 1000 cosas para no sentir ansiedad. Exacto. Y al final del día nos sentimos más ansiosos porque ese plan que teníamos contra la ansiedad para no sentirme ansioso no me funcionó y como no me funcionó, me siento más ansioso porque no me quería sentir ansioso. Y es lo mismo aquí, es un círculo vicioso. Y es ahí donde viene esta parte de esta historia. Endeavor, que me encanta el personaje, Endeavor, no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Busca evitar su pasado, busca no querer sentir, hacerse cargo de esto que él vivió, que él hizo. Todoroki también busca evitar, busca rechazar la parte de su historia, la parte de sí mismo. Al final del día muchos dicen, es que cómo no no me quiero parecer a mi papá. Y aquí no meto de otras corrientes, pero al final del día vivimos con ellos. Nos criaron mínimo a lo mejor unos 10 años. Vamos a tener ciertas características. ¿Por qué? Por nuestra historia del aprendizaje. Por todo esto. Y si lo estamos evitando, más malestar nos va a generar. El hecho es, como lo digo, ¿por qué? Diría, y suena bien bonito, ¿por qué no en lugar de evitarlo, de estar empujándolo, quitarlo, ¿por qué no lo aceptas? Lo abrazas y aprendes de él. Suena bien bonito, pero cuesta trabajo. Y es ahí donde vemos todos estos personajes. Bakugo rechazando que es menos que Midoriya, porque es el prota, al final del día va a ganar el prota. Pero es esa parte donde buscamos evitar eso y mientras más lo evita, más malestar le está haciendo sentir, más le cala, más le duele. El chiste es una historia diferente, sería que diga como, ya que no lo puedo alcanzar a él, pero puedo superar mis límites, puedo superar y ser mejor con mi versión, no con la de los demás. La historia sería diferente y lo mismo nos pasa a nosotros. Y es ahí donde esta transmisión, todos estos temas, es una invitación a reflexionar también sobre nosotros, reflexionar todo lo que hacemos al final del día. No sé, ¿qué quieras agregar a esto, todo gusto? Yo creo que dentro de el anime de Boku no Hero, una de las cosas también que comenzamos a observar es el tema del pasado y que cuando lo vemos acá en la vida real, la gente tiende mucho a huir de las cosas que ya habían pasado o que no quisieran que ese pasado se volviera a repetir. Y esa lucha constante o esa huida constante hace que al final
la persona se sienta cansada, agotada, y aquí es donde nosotros utilizamos mucho el tema de la desesperanza creativa. O sea, cuando comenzamos a ver que todos aquellos intentos que yo he tratado de hacer para sentirme mejor no dan efecto, no dan el resultado que yo quiera. Y eso tiene un costo, y ese costo va a hacer que justamente me aleje de lo que para mí es importante. Entonces, cuando comienzo a ver el tema, por ejemplo, los costos que ha tenido para Endeavor, los costos que ha tenido para Todoroki, los costos que ha tenido incluso para el propio All Might, porque también All Might ha tenido toda esta situación de John se peleó con One for All y quedó con el hueco y por eso no pudo seguir haciendo su cuestión. O sea, todas esas cosas comienzan a pasar tantas veces que comenzamos a notar que los personajes comienzan justamente a tratar de alejarse de ese malestar y no querer revivirlo. Pero ¿a qué costo? O sea, ¿qué tanto me está costando a mí mantenerme en ese estatus, pero justamente evitando todo lo que no quiero que esté? Y algo que de repente cambia es este hecho de que al final Deku trató entonces de, no, no voy a seguir huyendo, yo no voy a seguir ya saliéndome de esto porque me está costando demasiado y ahí es donde entonces entra directamente a dominar el poder y bueno, aquí lo menciona muy bien en Francisco, comienza entonces a ver el tema de los sucesores y cada sucesor había cometido un error que le costó la vida, ese fue lo peor, pero ahora él aprendió y aprendió de todos ellos cómo poder dominar el 100% del poder. Vale, bien. Yo estoy leyendo aquí los comentarios que van poniendo para que no sientan que no los tomamos en cuenta. No, sí, solamente que cuesta trabajo contestarles y estar viéndolos porque pasan rápido, ¿vale? Pero sí, los estamos leyendo, ¿va? Y sí, es en esa parte donde utilizamos un poquito de, no sé si conozcas el DNA, consejero, todo ello. Si te das cuenta, yo lo manejo no desde Boku no Hero Academia, pero lo manejo desde, si has visto la película de Las locuras del emperador, a lo Sí, mejor te acuerdas del personaje de Kronk, que tiene su angelito y su diablito. ajá, El consejero es así. Y en este caso, el consejero te va a decir, es como una película, te va a decir qué va a pasar, es como un tráiler, te va a decir qué va a pasar en la película sin que tú la hayas visto, ¿vale? Y es lo mismo aquí, es Angelito y Diablito, te van a decir qué va a pasar sin que hagas la situación, te van a dar una idea de lo que puede suceder, ya tú exacto. decides si sí o si no. Y lo mismo pasa con los herederos. En este aspecto le dicen qué puede pasar a Deku, ya tú decides si sí o si no. Si sí te avientas o no te avientas, al final del día es esta parte donde le dicen, oye, tienes que matar a Shigaraki, sí, tienes que matar a Shigaraki, va, pero aquí es donde viene esa regla, y es como mencionábamos, está la regla de debes de matarlo, y lo mismo pasa, no es anime, es caricatura, no sé si viste la Avatar, la leyenda de Aang, lo mismo pasa ahí, tienes que matarlo, tienes que acabar con ese mal, qué es lo que tú vas a hacer. Y es ahí donde conectamos con nuestro valor. En lugar de querer matar a lo mejor al villano, buscas la redención, buscas el hecho de estar tú bien. Y es ahí donde se sale fuera de ese canon, fuera de esa regla típica de, no, es que tiene que vivir el bueno y tiene que morir el malo. Y no, buscamos ser más flexibles en ese aspecto hasta con nosotros mismos, no tener esas reglas rígidas, sino ser rígidos, perdón, ser flexibles, compasivos, nuevamente con estos 6 pasos del Exalex. Al final del Ujú. día, todos están unidos, Todos ¿va? están unidos, así mismo es. Todos están unidos y todos tienen esa forma de poder ser más flexible. Y creo que lo habías mencionado muy bien al inicio, Brian, que no lo vamos a ver como temas malos o buenos, porque a veces la fusión no es que tampoco sea del todo mala. De repente cuando yo estoy viendo una película, por ejemplo, y yo me meto en la película y las 2 horas se me pasa volando, ahí yo me fusioné con la película, pero después yo me desconecto de ella. Entonces la fusión no es que sea algo malo para uno, y hay que recordar eso, que la flexibilidad psicológica te permite justamente ese entrar y salir sin ningún problema y poder adaptarme o tener conductas mucho más adaptativas y poder mejorar cierto tipo de situación. Pero claro, si yo me mantengo mucho en un solo lado, ahí se vuelve más rígido y me cuesta mucho justamente poder como adaptarme mejor a las situaciones que me van pasando. Entonces creo que, como hemos visto hasta ahora en estos animes que hemos hablado, nos lleva justamente a esa sensación donde al final conectamos con lo que pasa y conectamos justamente con las situaciones que nos están ocurriendo y cómo comenzar a tratar de salir un poquito de esa rigidez psicológica. Bien, y es ahí donde pongo.
en el otro nivel donde estoy yo aquí, ¿vale? Representado, en la parte de Kimetsu no Yaiba. Ujú, ¿Y qué es lo que pasa? Muchísimas de las veces, desde ACT buscamos también vivir el momento presente, que seas consciente de lo que te está pasando a ti, de lo que está sucediendo. Y una de las formas más utilizadas y proliferadas es el mindfulness. Y una de las herramientas de mindfulness es la respiración diafragmática, la respiración controlada. Que al final del día, eso no es mindfulness. No, ujú. el de estar respirando no lo es, ¿vale? No, ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué lo digo así? Porque al final del día, si nos damos cuenta, desde Kimetsu no Yaiba, en los momentos que están difíciles, le pasa a Tanjiro, se ve más en Tanjiro, pero está en todos lo mismo que a nosotros. Nos llenamos de pensamientos, nos ujú. llenamos de hipótesis y al final del día, esos pensamientos es hablar con nosotros mismos, Exacto, dándonos cuerda. ¿Y qué es lo que sucede con esto? El estar dándonos cuerda a nosotros mismos nos hace desconectarnos de nuestro presente, nos hace desconectarnos de eso que estamos viviendo. sí, Y a lo mejor les ha pasado que están con su pareja, que están con su familia, que están disfrutando de un momento, el mejor de sus vidas, y a lo mejor están pensando en algo. Les preocupa trabajo, escuela, cualquier cosa, y los desconecta de ujú. estar disfrutando eso. Y es lo mismo que pasa en Kimetsu, porque vemos que cuando se van a morir, están llenos de Sí, pensamientos, están llenos de toda esta ansiedad, de esta angustia. Pero cuando ganan es cuando toman este momento mindfulness de, a ver, tranquilo, relájate, pon los pies otra vez sobre la tierra, pon exacto, pisa firme. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No te dejes llevar por la situación. Piensa con la cabeza fría y vamos a manejar mejor las cosas, que nos hace estar centrados, que nos hace conectar con nuestro yo contextual de yo no exacto, soy esto, sino está pasando esta situación. Vamos a manejar mejor lo que está pasando. total, Desde ahí me gustaría iniciar esta parte de Kimetsu. totalmente. Y fíjate que hay una parte interesante con respecto a los personajes, justamente, bueno, hablando del tema de Tanjiro, mi personaje favorito es uno que tienes tú ahí, que es Zenitsu. Ese es el que más me gusta de todos los personajes. Aquí Y traigo todos. es interesante porque justamente el caso de él es interesantísimo porque cuando comienzan a dar el poder, para mí pareciera que el poder de Zenitsu es superior incluso al de los otros dos, porque cuando llega en ese momento que se lanza por completo y como que él se transforma en otra persona, está súper, súper, súper concentrado en lo que está haciendo, al punto donde literalmente saca un poder que más nadie tiene. Y eso me llama mucho la atención de este personaje porque te permite también entender que puede ser una persona que nosotros en Panamá le decimos que es muy llorón, o sea, como que a cada rato está teniendo estas Chillando. expresiones medistrónicas, ¿no? Pero cuando de repente él se concentra en lo que tiene que hacer, se transforma en otra persona. Si yo lo veo como una metáfora, yo veo que tú puedes tener tantos problemas en el momento, pero cuando tú llegas a realmente poner los pies en la tierra y comienzas literalmente a estar pendiente de cada movimiento de lo que tú haces a través del mindfulness, tú puedes llegar a conseguir cosas increíbles y justamente te permite a ti llegar a alcanzar cosas que antes no podías. El problema está de que no es consciente todavía de cómo lo hace. Y eso es que también algo que muchas veces nos pasa. A veces logramos cosas y no nos damos cuenta de que al final eso que logramos no sabemos cómo lo hicimos. Como que, bueno, y yo fui capaz de hacer esto. Sí, sí lo pudiste hacer, pero no estás siendo consciente de todo lo que tú lograste porque justamente no estás llevando el proceso de forma adecuada. Entonces, creo que esto también es interesante porque ahí te da una dualidad de ver qué pasa cuando tú realmente eres consciente y sumamente importante cómo comenzar a buscar la forma de mejorar aquellas cosas donde te equivocaste. En el caso, por ejemplo, de Tanjiro, cuando trata de las peleas que tuvo, bueno, la última pelea que tuvo en el anime, literalmente lo tuvo que hacer solo, porque las otras se tuvo como la ayuda. En esta vuelta no, en esta vuelta sí lo hizo solo. Y al final te das cuenta también de que él tuvo que hacer lo imposible para tratar de ver cómo podía revertir algo que al final intentó de todas maneras y era una cosita chiquitita, que el último malvado, el último malo, el demonio este, era una cosita tan chiquita que no la podía ver hasta que al final logró hacerlo e incluso él tomó la decisión de hacer eso y no estar con su hermana.
que después se ve el tema de que la hermana no murió, que entonces ahora el sol no le permite que se muera y todo lo demás. Bueno, cosas del guión, porque es el prota, así que por eso fue que ahí no tuvo problema. Pero fíjate cómo de repente él también interpuso algo mayor sobre sus cosas personales, porque tal vez él pensó, bueno, yo puedo salvar a mi hermana y que se coman a los demás, y él decidió irse hacia justamente algo mayor, que es un bien común, que en este caso era salvar a las personas, que salvar a su propia hermana. Entonces, es también como uno entra en esa disyuntiva de cómo yo dejo las cosas que yo estoy haciendo ahorita, que tal vez me beneficien en cierta manera, y cómo eso yo lo voy a dejar para luego llegar a algo más grande, algo que de repente sea un poquito más importante de lo que estoy haciendo. Bien, y es ahí donde al menos Kimetsu nos enseña la parte de la aceptación, donde vemos que el ir hacia lo que es importante para ti no es fácil, Mm, no es sencillo. A Tanjiro ya estuviera muerto si no fuera el prota en ese aspecto, pero cada zarandeada que le han dado, cada cosa que le ha pasado, para el final del día, y es donde yo le digo a mis consultantes en el aspecto de, oye, ¿sabes qué? Me dicen, yo me cambié de estado, creo que en tu país se dicen provincias, sí, yo me cambié de sí, sí, sí. estado para vivir. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Yo no lo haría. Pues sí, está bien y es respetable. Tú no lo harías porque no está de acuerdo a tus valores, no es lo importante para ti. Me dicen, no, yo no dejaría familia, casa, trabajo. Es respetable también. No está de acuerdo a tus valores y está bien. Para mis valores, sí. ¿Y cuesta trabajo? Sí, es difícil en ese aspecto, pero el hecho de que lo hagas te hace sentir satisfecho. Y es lo mismo que hace Tanjiro. Tanjiro sabe que va a sufrir, que va a morir en cualquier momento. Y es ahí donde está la aceptación. Y aquí es que es un término que se ha enseñado mal en AC y que mucha gente lo entiende Sí. mal. Mucha gente dice, es que la aceptación es aceptar que me voy a morir. Pues no tan, sí, pero no tanto. En el aspecto es aceptar que para lo que tú quieres, lo que es importante para ti, van a haber cosas bien chidas, vas a disfrutarlo, pero que también van a haber cosas que no son tan chidas, que no vas a Exacto. disfrutar, que no te va a gustar, pero que aún así no le cierras la puerta, que aún así no le cierras la posibilidad a esas cosas difíciles y aún así te avientas y te animas a esto que es importante para ti y lo hace Tanjiro en cada momento, en cada pelea sabe que puede morir, está consciente de que va a morir, pero aún así lo acepta, porque se está dirigiendo a sus valores, se está dirigiendo a aquello que es importante para él. Y comentaban que Zenitsu se desconecta, pues no tanto, más que desconectarse, yo siento que conecta. ¿Por qué? Porque se pone al 100 con la situación y es que el mindfulness te hace darte cuenta de lo que pasa Ujú. dentro de ti, pero también lo que pasa fuera de ti. No es solamente de, me siento agitado, no. ¿Por qué me siento agitado? ¿Qué es lo que provocó esto? ¿Qué es lo que hace que me sienta ansioso? Y Zenitsu lo hace. Zenitsu, si los ven, en todos los demás capítulos está llorando, distraído y todo, pero en esos momentos cruciales se desconecta de todo y él se concentra en esa situación específica y es donde él utiliza hasta, es que en su postura saca creo que 8, 10 rayos, no sé Sí, cuántos pasos o algo así, él sabe cuántos va a hacer por lo concentrado que exacto. está en ese aspecto. Y es ahí donde vemos tanto vivir el momento presente, los valores que no solamente es lo bonito, que es lo sencillo de, ay, todo bonito, va a ser mi vida color de rosa, no, va a ser muchas veces difícil. Que Exacto. Tanjiro aceptó la muerte de su familia, sí, la tuvo que aceptar para dirigirse al final del día a lo Ujú. importante para él, para acercarse a estos procesos del Exaflex como lo hemos estado manejando. ¿Va? Ujú, así es, así es. Y fíjate también cómo al final él acepta llevar a su hermana atrás sin importar dónde, y lo hace que eso no debe ser nada liviano, debe ser pesado, pero él lo sigue haciendo porque constituye un bien común para él y algo más grande, que es cuidar a su hermana, que como te digo, al final eh, algo que lo mueve a él es buscar la forma de justamente revertir el problema que tiene sin importar las penurias que tiene que pasar para poder lograr eso. Entonces, como empezar a tratar de verlo desde el primer inicio del capítulo, de cuando pierda la familia, él perfectamente se hubiera podido quedar ahí en la casa llorando, haciendo de todo, gritando, o incluso hacer nada, o sea, se hubiera quedado ahí, pero él
simplemente agarra todo eso y comienza entonces a moverse hacia lo que para él es importante, que era su hermana, que era, a pesar de no estar 100% bien, porque estaba transformada en ese demonio. Entonces él busca la manera de revertir eso, y vamos viendo entonces cómo la historia se va llevando los demás compañeros, las demás personas, para justamente conseguir esto que al final él logra hacer para conseguir esta situación que él tiene ahorita mismo, y que ahora vamos a ver si da ese giro, ¿no? La verdad que el anime de Kimetsu no Yaiba me gusta mucho justamente por eso, porque te permite a ti ver esa conexión con valores, esa conexión con el mindfulness, con el contacto con el momento presente. Manejan bastante bien el tema de poder hacer acciones comprometidas que te vayan llevando justamente a lo que es importante para ti, y mucho el tema de la aceptación. O sea, al final esa acción comprometida no es un camino de rosas, es un camino que sí tiene rosas, pero también tiene espinas, y te vas a estar apoyando, y ahí tú vas a estar haciendo cosas que te van a estar costando. Entonces, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie, y te permite como entender y conectar bastante con el personaje. Creo que eso es lo que, una de las cosas que ha hecho que el programa sea tan bueno y que haya tenido tanto público. Sí, allá en Japón tiene euforia, es de los más vistos. Todavía hasta se vende mercancía. En Japón tiene muchísimo Sí, pegue. sí, sí, Me sí. gusta a mí, siento que es bueno, pero siento que podría mejorar en algunos otros aspectos, en cierta Total. parte. Pero es ahí donde conectamos nuevamente con el presente, conectamos con lo importante para nosotros, y donde notamos nuevamente que el hecho que dirigirnos a nuestros valores muchas veces no va a ser fácil, que requiere de mucha aceptación. Y por eso les digo, suena bien bonito, suena, ay, bien, no quiero decir humanista para que no se confunda, pero suena bien empático. Pero el hecho de muchas veces y aquí se lo aprendo esto a mi mentora, la psicóloga Adriana, que fue la que me adentró aquí, que es como si yo les dijera a ustedes, ¿vale? Y a lo mejor es esta dinámica, en donde les pediría a ustedes que escriben en un lado de la hoja esa vida que quieren, esa vida significativa, valiosa para ustedes, ser feliz, tener un buen trabajo, tener una buena pareja, etcétera. Por el otro lado, escojan las cosas que no les gustarían. Si yo les digo a ustedes, rompe esta hoja, la van a romper inmediatamente. El chiste es que cuando les digo, pero oye, ¿sabes qué? Te estás llevando también la otra parte, te estás llevando también la otra, lo bueno que tú quieres, y se quedan de, oye, sí es cierto. Y es que en la vida no podemos ir viviendo solamente esta parte de lo que sería lo bonito, no. Implícitamente también viene esto doloroso, viene esta parte difícil. Ayer escuché una canción de Mago 2, creo que La Danza de Fuego, que dice, si un niño te pregunta por qué el sol viene y se va, dile porque en esta vida no hay luz sin oscuridad. Y es lo Ujú. mismo aquí, en esta Exacto. parte, en esta situación. ¿Va a haber luz? Sí. ¿Va a haber oscuridad? Sí, pero esa oscuridad, desde la parte de yo contextual, es pasajera. Es bastante. Tanto la felicidad como la tristeza, la oscuridad, son pasajeras. Ujú. El chiste es tener la apertura para vivir ambas, Ah, para poder sí. experimentar ambos procesos y no negarme a uno o a otro, sino tener apertura de los Cor- dos. ¿Vale? Correcto. Totalmente. Totalmente. Muy Bien, bien. Muy Augusto. bien. Vale, no sé si la gente tenga alguna duda, si tenga algún comentario, igual, aprovechando que ya le estamos bajando un poquito las revoluciones aquí, si tiene algún comentario, algo que nos quiera decir en este aspecto, aprovechamos para leerlo, ya, porque ya es de los únicos, de los últimos animes que íbamos a abordar el día de hoy. Sí, sí, sí. Acá estaban preguntando por Fullmetal Alchemist. Ese podría ser para un siguiente live. Ese podría ser un siguiente live. Podríamos hablar de Fullmetal Alchemist, porque también ese es un buenísimo anime. A mí la verdad que me gustó más el Brotherhood. Ese fue mi favorito. Que creo que es como el que pudiéramos utilizar justamente para conectar algunas cosas de ACT, pero yo creo que ese se merece un live adicional. Yo creo que ese sí lo podemos hacer en otro live. ¿Te parece? Vale, bien, por mí no hay problema. Sirve que me ponga al corriente, yo no lo he visto en ese aspecto. Yo lo que Tienes que he verlo, visto, tienes que verlo. yo soy mucho de anime, anime de romance, es lo que he visto. Muchos hombres vemos mucho anime de romance, son nuestras novelas. Y ahorita estoy viendo uno que está buenísimo, que hasta grité, me hizo llorar. Acá, Jujutsu,
Ajá. Acá preguntan por, creo que también es importante destacar los factores protectores, los valores de Tanjiro, el recuerdo de su familia, amistades. Sí, claro, definitivamente los factores protectores, porque como decía al inicio, un trauma como ese, de perder a toda su familia y ver la familia de esa manera, definitivamente que cualquier persona hubiera quedado psicótica o hubiera hecho cualquier otra cosa, pero él decidió utilizar el valor de lo que le quedaba de su familia para acercarse y comenzar a buscar la forma de curar a su hermana. Entonces eso nos permite a nosotros destacar de que Tanjiro, dentro de lo que le mueve, pues su hermana es súper importante para él, es lo más importante, pero pudo incluso dejar eso a un lado por un bien mayor, que era lo que habíamos conversado hace un momentito, ¿no? Bien. Eh, Y ahí con lo que comentas es que es esa parte de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque si lo vemos en ese sentido de la familia, también se puede volver una regla demasiado exigente. Es que tengo que hacerlo por mi familia, tengo que hacerlo por ellos, tengo que cuidar. Y si nos damos cuenta, Tanjiro no lo está manejando así. ujú, No lo está manejando como, como Shinji en un principio, de que tengo que hacer esto por ellos, de una manera demasiado rígida. No, él lo hace de una manera flexible, en donde sabe que sí va a poder salvar a su hermano, aunque no puede salvarla. Hasta donde va en el anime, hasta ahí se queda. Pero después se da cuenta de muchas otras cosas. Y es ahí donde, si se dan cuenta, es la misma situación, el mismo estímulo, pero es abordado de diferente manera, de una manera ujú. más amena, de una manera más compasiva. Y es ahí donde tenemos que abordar estas partes, donde no nos vemos desde un aspecto rígido, desde una regla que nos va a generar malestar. No, al contrario, lo vemos desde un valor que nos va a acercar a lo importante para nosotros. ¿Qué es lo importante en ese sentido? Exactamente, exactamente, totalmente, totalmente. Acá preguntan también, bueno, Jujutsu Kaisen nos va a quedar también para el próximo live, se lo vamos a anotar para el próximo live para poder hablar sobre Jujutsu Kaisen, que también es, ahorita mismo ese es uno de los animes que más me gusta, porque me encanta la temática, me encanta mucho la forma en que lo han trabajado, pero mira que, así rapidito de Jujutsu, la última temporada, la que está pasando ahorita, y la película, Jujutsu Kaisen Zero, creo que conectan mucho o conectan bastante con el tema de aceptación y compromiso. O sea, cuando comenzamos a notar también el tema de Goyo, cómo Goyo era al inicio, cómo comenzamos a ver todo esto, qué motiva a esta persona a comenzar a hacer, ¿cómo se llama? El malo, ¿cómo se llama aquel? Ah, Se no me me escapó el acuerdo, pero nombre. yo me pongo con lo de la Jujutsu que hice en la película de Acero, como el cuate este, no me acuerdo cómo se llama, el de la espada, Sí, pero maneja, se ve fusionadísimo con su sí, pensamiento de, es que yo maldije a esta persona, soy el culpable, soy una sí, mala persona por hacer esto, que al final sí. del día le dice Goyo, es que no fue esto, tú No fue. liberaste a la persona y es ahí donde paz, se defusiona Sí, con todo eso y puede ver las cosas desde otra perspectiva. Y es ahí donde puede ver y es donde muchas veces nos pasa a sí, nosotros, nos es fusionamos. Y siéndole sinceros, hasta como psicólogos también nos fusionamos. Nos llega a total. pasar, somos humanos al final del Somos día, humanos. pero también Exactamente, requerimos de mucha flexibilidad para hacer esto. exacto, exacto, así es, así es. Pero eso lo vamos a analizar con más profundidad en otro live, definitivamente que sí. Sí, nos quedan bastantes todavía. Sí, Ghetto, creo que se llama, One Piece, hermano. honestamente, One Piece no lo he visto, no sé si lo llega a ver, la verdad. Tendré que ver el método rápido para ver cómo puedo avanzar más fácil, pero no sé si pueda llegar, porque además llevo 73 capítulos, no he avanzado de ahí en Yo One no llevo Piece. ninguno. Pero bueno, bueno, gente, no sé si tengan algún comentario antes de finalizar por el día de hoy. De antemano, antes de finalizar, voy agradeciendo también a toda la gente que estuvo viéndonos, nos está viendo y espero nos siga viendo esta transmisión. Vamos a ver si se puede quedar en lo que sería el perfil de este Augusto, que se quede como reel. Y si se queda, esperemos que lo estén viendo para las personas que no estuvieron desde un principio. Si se puede, yo lo voy a estar subiendo en mi canal de YouTube. Por si no lo pueden ver por Instagram, lo pueden ver también por YouTube para que no haya ningún inconveniente, para que no haya ningún problema. Va, agradezco a todas las personas
que estuvieron viéndonos, que estuvieron interactuando, que aún están interactuando, nos están viendo y esperemos las personas también que nos van a ver, agradecerles también. Agradezco también en esta parte a ti, Augusto, por haber aceptado esta invitación, haber aceptado todo esto. Augusto, te admiro bastante, en verdad, en ese aspecto. No te conocía hasta esta parte de ITECOC, pero en verdad admiro tu trabajo, admiro en verdad el trabajo que llevas en la universidad y el trabajo que estás haciendo para esta psicología basada en evidencia, esta psicología cada vez más adecuada, de una manera más fácil, sencilla, entendible y digerible para tus estudiantes, para las personas que están ahí. Agradezco, admiro muchísimo eso. Espero un día llegar a ser como tú cuando sea grande, en este sentido. Espero que esta no sea ni la primera ni última vez que estemos juntos, que estemos platicando, que sea la primera de muchas que se presenten. Agradezco que hayas aceptado la invitación. En verdad, mis respetos y mi admiración hacia tu trabajo. Dale, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Brian, y nada, de verdad te agradezco mucho las palabras y gracias por ese ímpetu y ese amor que tienes con respecto al anime y sobre todo de conectar todo esto de las terapias contextuales para poder observar otra dinámica, ¿no? Y la verdad que he aprendido un montón de ti y te agradezco muchísimo todos los conocimientos, todas las explicaciones tan buenas y tan fluidas que nos ha dado el día de hoy. Y creo que al final las personas que van a ver esto van a tener una muy buena información, una información de calidad, una información verdadera, una información que sí tiene evidencia y que nos va a ayudar justamente a poder entender un poquito más acerca de esto y que tal vez también de esta forma, si en algún momento no estaban como muy seguros o no estaban muy empapados en el tema de la aceptación y compromiso de qué será esa terapia, será que es algo raro o no estaban muy seguros de dar el paso, ahora con esto ya lo puedan conocer y se sientan todavía mucho más seguros de empezar un proceso terapéutico si realmente lo necesitan y poder justamente comenzar a mejorar esa calidad de vida y ser mucho más flexibles psicológicamente. Así que de verdad te agradezco un montón. Ojalá que en un día, algún momento, también te podamos tener acá en la universidad, te traemos de México acá y que puedas dar una charla y eso sería fantástico, de verdad sería genial. Así que no crucemos los dedos que por ahí pronto lo podamos hacer, pero de verdad estamos las puertas abiertas y de verdad te agradezco mucho la invitación y espero que sea el primero de muchos que podamos ir haciendo juntos y a la orden siempre que lo necesites. Gracias por la invitación, gustoso. Me gustaría ir a tu país, conocer otra cultura, conocer nuevos lugares. Si vienes a México, las puertas están abiertas para ti. Voy a hacerme un espacio, voy a buscar hacerme un espacio para verte, para estar contigo, conviviendo contigo, que no solamente se quede la interacción aquí, sino que esto nos permita conocer más, descubrir más conocimientos, más personas. Y aquí, en ese aspecto, igual, invitar a la gente, como tú lo mencionas, que si quieren iniciar un proceso, no sé si tengas tu agenda abierta, espacios abiertos, pero si los tienes, acercarse en esta parte, que noten y vean que la psicología no es rígida. La psicología se nos ha enseñado así, por desgracia se nos enseña en ocasiones demasiado rígido y genera malestar en muchos de nosotros, pero que noten que también hay psicólogos que buscamos hacer la psicología un poquito más amena, que buscamos hacer la psicología más entendible para ustedes. Tiene espacios a gusto, si gustan acercarse a él, adelante lo pueden hacer, se pueden acercar a cualquiera de nosotros y si no es con nosotros, podemos referirlos también a otros colegas que los pueden ayudar, que los pueden estar apoyando. Al final del día, como yo lo digo en esta parte, más que una terapia, es un estilo de vida. Y si yo no aprendo este estilo de vida como terapeuta, difícilmente se lo voy a poder transmitir a otras personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer más que esto de una terapia, un estilo de vida para nosotros y también para ustedes en este sentido. Les agradezco en verdad muchísimo el que estén aquí, les agradezco que se hayan quedado. Esperemos que este video se quede. Augusto, ahorita terminando, creo que te dice que publicar o conservar el contenido, dale que sí, y ya Listo. ahorita lo publicas, si es que se puede, ¿vale? Listo, cómo no. Cuídate un montón. Bien, Augusto, que tengas excelente noche. Igual, cuídate. Hasta luego. Luego.